Hola chicos, buenas tardes. Eh, bueno, en primer lugar, les quiero avisar que en el momento que estoy grabando este video todavía no corregí sus trabajos, ¿sí? Los voy a corregir ahora apenas termine de grabar y se los voy a mandar, sí, vía el grupo de WhatsApp. En segundo lugar, sí que quería dejar en claro varias formalidades, sí, acerca de la materia. En primer lugar, como repetí antes, sí, nosotros tenemos tres trabajos hasta ahora. Tenemos el trabajo diagnóstico, el trabajo del día de la memoria y el trabajo práctico número 2, ¿sí? Y que se tenía que entregar el lunes. El trabajo diagnóstico es un trabajo para ver cuánto saben ustedes acerca de los procesos históricos y si son capaces de relacionarlos, ¿sí? Como no tuvimos ninguna clase anterior a esa, sería injusto que yo califique ese trabajo. Ese trabajo no tiene nota. Los que no entregaron ese trabajo, lo que sí les pasó es que quedaron ausentes, ¿sí? Es como si hubiéramos tenido una clase presencial, pero no hubieran venido. Lo mismo con con el trabajo del día de la memoria, ¿sí? El trabajo del día de la memoria es para reflexionar acerca de uno de los periodos más oscuros de la Argentina, ¿sí? No para calificarlos porque se perdería todo el sentido. Es como recordar el, cualquier tipo de genocidio. Si estábamos recordando el genocidio que ocurrió en Argentina, si yo no se puede calificar eso, sí, porque es una jornada de reflexión. Lo que sí se puede calificar y lo que vamos a empezar a calificar de ahora en adelante, sí, son los trabajos prácticos. Ya hemos tenido clases, ya tenemos clases en el sentido de este tipo de videos, ya les he dado materiales, he estado a disposición de ustedes a través del grupo de WhatsApp, a través del mail. Saben que se pueden contactar conmigo, ¿sí? Con, considero que he estado disponible, ¿sí? Y me han mandado mensajes. Si no quieren o si no quieren o si les da vergüenza o si les da timidez, consultar a través del grupo en frente de sus compañeros. Me pueden consultar eh, por WhatsApp mediante un chat privado o mandándome un mail directamente, ¿sí? Yo considero que las herramientas están y, y, y me he esforzado mucho para que estén, chicos, ¿sí? Así que a partir del trabajo que se tenía que entregar el lunes, ¿sí? Yo ya estoy calificando. Y la idea es cerrar el trimestre con una o con dos evaluaciones a carpeta abierta, ¿sí? Ya que más allá de la cuarentena, por ahora lo que se comenta es que no es probable que volvamos a clases presenciales. Eh, Eso por un lado. Eh, por otro lado, lo que les mencioné ayer, sí, siempre entreguen. Sí, tengan en cuenta que yo tengo una lista, sí, yo tengo una lista que con tengo enlistado con todos sus nombres y todas sus notas, sí. Eh, Fulano de tal ausente o presente en los primeros dos trabajos y ahora los trabajos con nota, sí, con la nota correspondiente. Todos Todas esas notas se promedian, ¿sí? O sea, se suman y se dividen por la cantidad de notas. Esa nota, ¿sí? Va a ser su nota del trimestre, es la nota que va al boletín. Ahora, una cosa de por qué es importante los ausentes y los presentes. Eh, Son importantes porque de forma presencial o de la forma que estamos trabajando ahora, ¿sí? El Estado, ¿sí? El Estado
o sea, uno toma lista, si la escuela toma lista, para que el Estado tenga un registro de que ustedes están yendo a la escuela, que ustedes están cumpliendo su educación, ¿sí? Obligatoria. Entonces, eh, la cuestión es que ustedes pueden quedar libres en una materia, pero no en el resto, ¿sí? Digamos que tuviéramos clases presenciales y ustedes se fueran del colegio y no fueran a mi materia, por cualquier razón, ¿sí? Yo, como profesor, ¿sí? Mi trabajo es notificar que ustedes no están viniendo a mi materia. Esto no es como la primaria, ¿sí? En la primaria el nene va, ¿sí? Se queda todo el día, ¿sí? Y se cuenta el presente del día. Acá no, se cuenta el presente de la materia. Y más aún ahora con las clases en cuarentena, ¿sí? Con las clases en este formato, ¿sí? Por eso, por eso les digo, los trabajos que no se evalúen, ¿sí? Que se los voy a indicar específicamente, como se los he indicado, los tienen que entregar igual, porque queda ausente. Si ustedes tienen muchos ausentes, quedan libres, ¿sí? Y me van a decir, pero profe, una vez me saqué un 10, pero pa- el- para mí, ¿sí? O sea, desde mi trabajo, y no se trata de algo que yo quiera o no quiera hacer, de que les crea o no les crea, o sea, no es algo que dependa de mí, ni el director, ¿sí? Es algo que es ley provincial. ¿Sí? Si ustedes tienen una determinada cantidad de docentes, quedan libres de la materia. Es como si, como les repito, es como si ustedes fueran, como si, como si estuviéramos teniendo clase a la noche y ustedes no fueran a mi materia. Obviamente yo no puedo aprobar a alguien que va a una sola clase, por más que sea excelente en esa sola clase a la que fue. ¿Sí? Así que les pido compromiso, ¿sí? Básicamente les pido compromiso. Ahora, a partir de el trabajo pasado, el trabajo práctico número 2, ¿sí? Vamos a estar calificando los trabajos, ¿sí? Lo que sí tienen, ¿sí? Son 9 días, 8 en realidad, ¿sí? Para entregar fuera de plazo, como les dije por el grupo de WhatsApp. Ustedes entregan, o sea, el que entregan antes, hay alumnos o compañeros de ustedes que me han entregado antes, sí, se califica el trabajo, tienen la nota que tienen, que se, que se merecen, ¿sí? Ahora, si ustedes me entregan un día antes, tienen la nota que merece el trabajo menos un punto, ¿sí? Si ustedes, no sé, el trabajo es un 7, tienen un 6. Si el trabajo es un 10, tienen un 9. Si el trabajo es un 5, tienen un 4, etcétera, ¿sí? 2 días de atraso, 2 puntos menos. 3 días de atraso, 3 puntos menos. Y así hasta el octavo día, justamente, que es, o sea, el octavo día de atraso, que son 8 puntos menos, que se tienen que sacar un 10 para sacarse un 2, ¿sí? Y ya 9 días de atraso, si se sacan un 10 y le queda un 1, ya el noveno día de atraso, o sea, digamos que se tiene que entregar un 10. Si es el 19 no lo entreguen, porque es lo mismo que nada. Si es un 10 menos 9 les queda un 1 igual. Y obviamente, si les aclaro esto, que también por ley provincial, ¿sí? Si ustedes se sacan un 5 pero me lo entregan muy tarde al trabajo, ¿sí? Que digamos se tiene que
restar 6 7 puntos, obviamente la nota negativa no existe, ¿sí? Quedaría uno. Entonces, a ustedes les queda uno entregando muy tarde, ¿sí? O no entregando. Eh, Creo, sí, ahora lo van a ver cuando les dé este mismo día, ahora, para cuando ustedes vean este video ya les voy a dar la devolución. Eh, Creo que no soy severo corrigiendo, y menos en esta etapa, ¿sí? Eh, Guíense por los videos, ¿sí? Eh, Así que eso por un lado. Para terminar toda esta cuestión formal administrativa, ¿sí? Tienen la posibilidad, ¿sí?, de levantar el trabajo que ustedes quieran, ¿sí? Ahora, esta posibilidad yo se la doy al que al que quiera al que quiera tenerla, ¿sí? Obvia, si ustedes sacaron un 7, un 8, un 9,50, un 1, un 2, un 3, si no entregaron, no importa, ¿sí? Ustedes me comunican, ¿sí? Y yo les doy la oportunidad de rehacer el trabajo. Ahora, para que sea justo para los que entregaron en plazo, ¿sí? Para que sea justo para los que entregaron en plazo, ¿sí? Porque si no sería, bueno, no entrego y digo, bueno, quiero recuperar todos los trabajos un día antes de que cierren las notas. No funciona así, ¿sí? Yo cuando corrijo, ¿sí? Cuando corrijo los trabajos, ¿sí? En primer lugar, cuando corrijo los trabajos que son así para subir nota, obviamente tengo que soy más riguroso al corregir, ¿sí? Voy a pedir, soy más perfeccionista, voy a pedir que entiendan mejor los procesos históricos y socioeconómicos. Y en segundo lugar, como les digo, ¿sí? Tienen, yo hoy entrego las notas, ¿sí?, de todos, del trabajo práctico número 2. Las notas de los que no entregaron, de los que entregaron fuera de plazo y de los que entregaron en plazo. Entrego las notas de todo y entrego los presentes y los ausentes en la devolución. A partir de hoy, ustedes tienen hasta el miércoles que viene, y solo hasta el miércoles que viene, para decirme, profe, quiero levantar esta nota del trabajo práctico número 2. Hayan aprobado, hayan desaprobado, hayan entregado en término, fuera de término, ¿sí? Ahora, a eso me refiero con que puede levantar cualquier trabajo. Puede levantar cualquier trabajo, pero para que no levanten, o sea, porque sería injusto aparte, ¿sí? Sería injusto para sus compañeros, sería injusto para el formato de la materia, ¿sí? Ustedes tienen una semana de plazo, ¿sí?, una vez entregadas las notas, para levantar ese trabajo. Entonces, repasemos, ¿sí? Ustedes entregan el trabajo, ¿sí? Tienen una fecha de entrega de trabajo, tienen 9 días, ¿sí?, para entregar ese trabajo, ¿sí?, aparte, ¿sí? Tienen una fecha de entrega de trabajo o sea, es la fecha digamos, la fecha de entrega es el 10, bueno, esa fecha se entrega el trabajo. El que lo entrega el 11 se le resta un punto, el que lo entrega el 12 se le restan 2 puntos, el que lo entrega el 13 se le restan 3 puntos, y así, ¿sí? Una vez que se llega al 19, ¿sí?, o sea, una vez que ya les queda
uno entreguen o no entreguen, bueno, ya a partir de ahí, ¿sí? Yo les doy una semana para que me digan, bueno, yo quiero levantar esta nota o no. Así que yo hoy les entrego las notas, sí, y queda en decisión de ustedes. Si a ustedes les parece que el trabajo está para un 10, el trabajo que me van a entregar, porque ustedes todavía están en el plazo de entregarme fuera de término el trabajo práctico número 2. Si a ustedes les parece que está para un 10 el trabajo que me van a dar, pero ya hoy es 15, ya son 2 días, ¿sí? Era para el lunes, hoy es miércoles 15, entonces ya son 2 días. Si ustedes, si el trabajo está para un 10, se sacan un 8 si me lo entregan hoy. Si me lo entregan mañana, si el trabajo está para un 10, se sacan un 7, ¿sí? Etcétera. Entonces, quedan ustedes. Si no, me dicen, bueno, profe, yo directamente no lo quiero entregar fuera de término, lo quiero entregar en este periodo de plazo, que yo después lo voy a especificar, ¿sí? Bien, con fechas reales. Ahora, ¿sí? Les estoy dando un marco, digamos. Bueno, pueden entregarlo en esta segunda vuelta, digamos, ¿sí? Queda claro, es para todos, ¿sí? Digamos que ustedes sacaron un 9 y se quieren sacar un 10, lo pueden hacer de vuelta. Únicamente que yo soy más riguroso, ¿sí? Voy a ser más riguroso y se van a dar cuenta de que soy más riguroso corrigiendo, ¿sí? Porque si no, no es justo para el que se apuró y el que tuvo la voluntad, el compromiso, y el que hizo el esfuerzo de entregar en término. Bueno, cualquier cosa igual, ahora esto yo lo voy a detallar todo, ¿sí? Por el grupo de WhatsApp. Lo estoy comentando acá para que lo tengan grabado, pero yo esto lo voy a comentar por el grupo de WhatsApp detalladamente cuando haga las devoluciones de los trabajos prácticos. Bueno, la materia, sí, como ustedes ya saben, es historia y geografía, ¿sí? Muchas veces se pierde de vista que nosotros estudiamos geografía también, ¿sí? Dejamos en claro que estudiamos historia, ¿sí? ¿Qué es estudiar historia? Es construir conocimiento histórico. ¿Cómo se construye conocimiento histórico? Investigando y confrontándose visiones de procesos históricos. ¿Qué es un proceso histórico? Un proceso histórico es algo en lo que tuvieron lugar, digamos, o en lo que ocurren las consecuencias de otros procesos históricos. Vamos a verlo con un ejemplo. La Revolución de Mayo, justamente, 25 de mayo de 1810, ¿sí? Tiene que ver, ahí se ven las consecuencias de la militarización, ¿sí? Que viene de las invasiones inglesas, y de la atlantización de la economía, que viene de la creación del virreinato del Río de la Plata en 1776. ¿Sí? Ahí tenemos dos procesos históricos, ¿sí? La creación del virreinato del Río de la Plata en 1776 y las invasiones inglesas de 1806 y 1807, que tienen consecuencias directas en otro proceso histórico, que es la Revolución de Mayo de 1810. Ahora, no solo vamos a estudiar procesos históricos, sino que también vamos a estudiar características sociales y económicas o características socioeconómicas.
¿sí? Entonces vamos a estudiar, por eso hicimos tanto hincapié en el video anterior en la atlantización de la economía. Si ustedes recuerden que se dice atlantización de la economía, pues es una economía que se basa en Potosí, ¿sí? En Potosí, en el Alto Perú, y en Buenos Aires. En La Plata, que baja a través de los circuitos mercantiles que atraviesan las provincias, ¿sí? Hasta Buenos Aires. ¿Sí? Recuerden que abajo de Buenos Aires no hay nada, ¿sí? Es todo territorio aborigen. Entonces, hasta Buenos Aires, hasta la mitad de lo que es la actual provincia de Buenos Aires, y de ahí al puerto hacia los mercados, hacia el mercado español, legalmente hacia los mercados europeos de forma de contrabando. Eso por un lado, ¿sí? Y le decimos atlantización justamente porque es el Atlántico, es el océano Atlántico, es el océano que está pegado, ¿sí? Al puerto de Buenos Aires, ¿sí? El océano del lado de Chile es el Pacífico. Como la parte geográfica de la materia, no solo vamos a ver lo que se entiende por geografía en aspecto de relieves, ese tipo de cosas, ¿sí? Que en todo caso es algo de contexto. Podemos decir por qué era más beneficioso el puerto de Buenos Aires que el puerto de Valparaíso para determinada nación europea. Bueno, por tal relieve, tal clima, tal, etc., algo por el estilo. Pero en realidad la geografía contemporánea, o sea, la geografía actual, ¿sí? Ya no se estudia el relieve ni el clima, ¿sí? Esos son estudios de primaria o estudios primarios. En secundaria vamos a estar estudiando movimientos de población, ¿sí? Y economía, ¿sí? Entonces, desde la parte de historia de la materia vamos a estar estudiando la política. Y desde la parte de geografía vamos a estar estudiando la economía y los movimientos de población y cómo responde la población a todos los cambios que están pasando. Bien, espero que quede entendido lo que es proceso histórico, qué estamos estudiando desde la historia y qué estamos estudiando desde la geografía. Por eso la materia justamente historia y geografía. Ahora bien, nuestra materia, ¿sí? Comienza con el 25 de mayo de 1810. ¿Sí? Nuestro programa, o sea, lo que por ley provincial tenemos que estudiar, comienza con 25 de mayo de 1810. Ahora, si comienza en 1810, me podrían preguntar por qué estamos estudiando 1776 con la creación del virreinato y las invasiones inglesas. Estamos estudiando eso porque estudiamos procesos históricos. Sí, y uno de los grandes objetivos de esta materia, sí, aparte de que ustedes sepan el contenido, es que ustedes entiendan qué es un proceso histórico y que entiendan que la historia, como dije en ocasiones anteriores, y no me voy a cansar de repetirlo, que la historia no es una lista de cosas que pasaron. Eso no es historia, eso es una crónica. Entonces, para entender el 25 de mayo de 1810 tenemos que entender por qué se creó el Virreinato del Río de la Plata, qué economía había antes del Virreinato del Río de la Plata y qué economía había después del Virreinato del Río de la Plata, qué pasó en las invasiones inglesas, cómo era la fuerza militar que había antes de las invasiones inglesas y cómo era la fuerza militar después de las invasiones inglesas. Necesitamos ver todo eso para poder entender, ¿sí?, de una forma más o menos mediana, ¿sí?, porque un análisis profundo sería un libro entero.
de una forma más o menos mediana el 25 de mayo. El 25 de mayo lo vamos a ver el viernes. Sí, yo voy a estar grabando un video como este, sí, para ver exactamente el 25 de mayo. Bueno, quiero detenerme un momento en las respuestas, ¿sí?, del trabajo número 1, el trabajo práctico número 2, ¿sí? El trabajo práctico número 2 apunta a dos cosas, básicamente, ¿sí? Justamente estos dos factores que fueron determinantes en la creación en que se pueda producir el 25 de mayo de 1810. La atlantización de la economía, ¿sí? Ustedes tienen que saber cuál era el circuito mercantil antes del virreinato del Río de la Plata, ¿sí? Antes del virreinato del Río de la Plata, antes de 1776, ¿sí? Estaba Potosí, en lo que es el Alto Perú, ¿sí?, la actual Bolivia, y esa plata bajaba por contrabando, ¿sí?, por el puerto de Buenos Aires. No había circuitos mercantiles y todo lo que pasaba por el puerto de Buenos Aires era contrabando, ¿sí? Algo que ustedes tienen que tener en cuenta, que siempre que hablamos de virreinato, siempre que hablamos de colonia española, siempre que hablamos desde 1492 hasta 1810, siempre hubo monopolio español. Excepto en 1810, bueno, eso lo vamos a ver el viernes, pero bueno, hasta los últimos años siempre estamos hablando de monopolio español, ¿sí? Antes del virreinato del Río de la Plata, antes de 1776, lo que estamos diciendo es que España no solo quería que las colonias comercien con ella sola, digamos, ¿sí?, sino que elegía los puertos que podían comerciar. Y Buenos Aires no era un puerto legal. O sea, Buenos Aires no solo antes de 1776, Buenos Aires no solo no tenía permiso para comerciar con países fuera de España, no tenía permisos para comerciar con nadie, ¿sí? Era un puerto muy muy artesanal, digamos, muy descuidado, ¿sí?, que hacía muy difícil la circulación de mercaderías, y era una región muy descuidada por parte del imperio, ¿sí?, por parte de la metrópoli del imperio español o castellano, básicamente porque acá no hay metales preciosos, ¿sí? Es recién cuando se crea el virreinato del Río de la Plata, ¿sí?, justamente en medio de las reformas borbónicas y por las causas que ya hemos visto, ¿sí?, para controlar mejor el territorio, para organizar mejor el territorio, por la amenaza portuguesa, ¿sí?, por las guerras europeas que ustedes han mencionado, ¿sí? Recuerden que los Borbones es la nueva familia que se hace cargo de la corona española y por lo tanto no solo de España, sino de sus dominios en América. Se permite que Buenos Aires sea un puerto legal. ¿Qué quiere decir que Buenos Aires sea un puerto legal? Que solamente puede comerciar con España, con navíos españoles, nada más. Antes no podía comerciar con nadie. Ahora, algo que es muy importante tener en cuenta es que el contrabando siempre existe, ¿sí? En cualquier región del mundo, ¿sí?, siempre se han evadido impuestos y siempre ha habido contrabando. Siempre hay corrupción, en pocas palabras, ¿sí? Nosotros como argentinos tenemos una creencia que es algo muy nuestro, o que hay países que
que hay países honestos cuando no es así. Eh, Siempre hubo contrabando. Antes de que Buenos Aires fuera un puerto legal, o sea, antes de la creación del Virreinato del Río de la Plata y después de la creación del Virreinato del Río de la Plata. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa después de la creación del Virreinato del Río de la Plata? Después de la creación del Virreinato del Río de la Plata, justamente como vimos en el video anterior, hay circuitos mercantiles, ¿sí? La plata baja, el metal plata baja de Potosí, ¿sí? Se intercambia en cada provincia por los productos de cada provincia, ¿sí? En San Juan por bebidas alcohólicas, por caldos, ¿sí? Porque no estamos hablando en este momento, no estamos hablando de vino o aguardiente, estamos hablando de caldos y de ese tipo de cuestiones. No sé, en Tucumán por carretas, ¿sí? Y eh, salen estos productos con la plata que eh, que aún permanece, ¿sí? Con el metal, ¿sí? Que aún permanece, sale por el puerto de Buenos Aires. A la vez, ¿sí? Por el puerto de Buenos Aires entran eh, de forma legal, ¿sí? Comercio español, y de forma ilegal, de forma de contrabando, comercio europeo y norteamericano, comercio de otras naciones, ¿sí? Que hacen el camino inverso, ¿sí? Justamente eh, se intercambian por los productos regionales, ¿sí? Otra vez por yerba mate en el Paraguay, ¿sí? Por ganado en la campaña de Buenos Aires, ¿sí? La campaña es el campo, ¿sí? Es la llanura, ¿sí? Imaginen que estaba la ciudad de Buenos Aires, al resto no había mucho, digamos, no es la época de las estancias, las únicas pocas estancias que no son las estancias que no, porque uno dice estancia ahora y uno piensa en una estancia estilo Bonanza o la familia Ingalls. No, eso es mucho después. Eh, Son muy precarias también, sí. Están en la banda oriental, o sea, en lo que es ahora Uruguay. Bueno, la cuestión es que todos estos productos importados, ¿sí? Que no solo, como dije en el video anterior, no solo son productos para las clases altas, ¿sí? Sino que también incluso hay espuelas o puntas de lanza de metal eh, para los gauchos, ¿sí? Hacen el camino inverso. Lo importante del circuito mercantil, ¿sí? Vaya hacia abajo, de Potosí a Buenos Aires o de Buenos Aires a Potosí, son dos cosas. Que se inició después de 1776, o sea, se inicia cuando se crea el Virreinato del Río de la Plata, y que en su base funciona para alimentar de recursos a Potosí, ¿sí? Se alimenta de carretas, ¿sí? De carretas de comercio de esclavos, ¿sí? De todo lo de mercurio, de todo lo que puede necesitar Potosí para extraer lo que más importaba en toda esta región, ¿sí? Lo que más importaba desde el Alto Perú, desde la actual Bolivia para abajo, que es el mineral de la plata. Sí, eso importaba más que cualquier seda, cualquier perfume importado de Francia que uno pudiera tener. ¿Sí? Toda la estructura económica está basada en qué puede necesitar Potosí. ¿Sí? Recién, ¿sí? Recién a partir de 1776 se va a empezar a mirar el mercado externo, ¿sí? Pero igualmente los circuitos mercantiles van a depender mucho todavía de lo que necesite Potosí,
Y eso lo vamos a ver de cómo va a impactar la revolución en los circuitos mercantiles, ¿sí? Pero bueno, cada provincia hace algo, ¿sí? Tiene una producción, ¿sí? No una por sus condiciones naturales, por ejemplo, lo que es la región de Cuyo, ¿sí? Lo que es San Juan ahora, ¿sí? Mendoza, San Juan, en los viñedos, ¿sí? Pero está pensando en cómo lo van a consumir en Potosí, ¿sí? Ahora, ¿por qué es tan importante Potosí? ¿Por qué es tan importante mantener a Potosí? Si está lejos, ¿por qué es tan importante mantener a Potosí? Mantener a Potosí es importante no solo porque desde España ordenan eso. Mantener a Potosí es importante porque Potosí mantiene a Buenos Aires. ¿Sí? Buenos Aires es solamente un puerto. Y como puerto vive de lo que se compra y de lo que se vende. ¿Sí? Buenos Aires, de todo lo que se compra y de todo lo que se vende, saca un porcentaje. Ese es el impuesto de aduana. ¿Sí? Que es el gran, o sea, la caja, digamos, o el negocio que provoca todo, casi todas las guerras civiles que hemos tenido en el siglo XIX. Sí, ocupa un factor importante en todas las guerras civiles del siglo XIX. Ahora, eh, cuando se crea el virreinato del Río de la Plata, ¿sí? Se divide un virreinato mayor, que es el virreinato del Perú, en dos. ¿Sí? Se crea el virreinato de Nueva España, que va a ser lo que es el actual México, en realidad una parte más grande, ¿sí? Porque no es parte de nuestra materia, pero bueno, México en realidad acaparaba parte de lo que ahora es el sur de Estados Unidos. Y se crea el virreinato del Río de la Plata, que es desde Potosí para abajo. Les repito nuevamente que más o menos a partir de lo que ahora es la provincia de Buenos Aires, hacia abajo, todo lo que es la Patagonia era territorio aborigen. Sí, por favor no me pongan que había circuito mercantil a la altura de Santa Cruz, porque nadie en su sano juicio se hubiera atrevido a ir hasta las actuales Santa Cruz o Tierra del Fuego, porque los aborígenes lo mataban con justa razón, ¿sí? Porque no nos olvidemos que son aborígenes descendientes, ¿sí? Y que se defienden del genocidio que han eh, que han que ha cometido Colón y la ocupación española. Bueno, volviendo al tema, ¿sí? Espero que eso quede, deje claro los circuitos mercantiles antes del Virreinato del Río de la Plata y post Virreinato del Río de la Plata, ¿sí? O sea, el circuito mercantil desde 1492 hasta 1776, antes del Virreinato del Río de la Plata, y post Virreinato del Río de la Plata desde 1776 hasta 1810. En 1810 se acaba el virreinato del Río de la Plata. No se logra la independencia, no pasa nada ni remotamente parecido a la independencia en 1810. ¿Sí? Ya lo vamos a ver el viernes, pero se acaba el virreinato. Lo que pasa en 1810 es que se acaba el virreinato, nada más. Pasa a ser alguna cosa híbrida, ¿sí? Que sigue bajo el dominio español, pero ya no es un virreinato. Ahora, recién vamos a lograr la independencia en 1816, el 9 de julio. Hablar de independencia antes es un sinsentido. ¿Sí? Ya vamos a ver por qué. Ahora, con eso cubrimos lo que es la atlantización, ¿sí? O sea, a partir de 1776 se empezó a ver, ¿sí? Se empezó a pensar en el mercado atlántico, se empezaron a cambiar los productos hacia el mercado atlántico, se empezó a dejar de pensar tanto en Potosí
y se empezó a pensar más en qué puede necesitar Europa, qué puede necesitar Francia, qué puede necesitar España, etcétera. Sí, más que nada que pueden estar las otras naciones aparte de España. Esto no quiere decir que se deje de pensar en Potosí, porque Potosí era importante, porque Potosí justamente Potosí manda plata, ¿sí? Manda plata custodiada por militares a Buenos Aires, a la capital virreinal. Sí, entonces si se cae Potosí, se cae Buenos Aires. Las dos cosas eran importantes. Lo que yo estoy marcando acá es que antes de 1776 no se prestaba atención justamente al mercado atlántico, y a partir de 1776 va a ir cobrando una mayor importancia. Por eso, atlantización de la economía. Bien, hasta ahí estamos. Las invasiones inglesas, ¿sí? Las invasiones inglesas, ¿sí? Algunos van a encontrar fuentes que dicen que son coyunturales, ¿sí? O sea que justo estaban en el cabo, había una flota estaba, o un barco, ¿sí? Inglés, mejor dicho, en el cabo Buena Esperanza, y que después vino acá a Río de Janeiro y dijo, uy, estoy cerca de Buenos Aires, voy a invadir. Después tienen versiones que indican un cambio de política de la corona británica hacia el territorio español. Más allá de los motivos, ¿sí? Hay un par de factores, un par de criterios que es importante que ustedes tengan en cuenta. Primer criterio, ¿sí? Y para todo el siglo XIX, para todo 1800, 1900, o sea, de 1800 a 1900, perdón, no, no fue pensado, ¿sí? Lo que diríamos no fue teleológico, ¿sí? O sea, no fue pensado. No, el 25 de mayo no se produce pensando en la independencia. No se defiende Buenos Aires de los ingleses pensando en la independencia. Decir que las invasiones inglesas provocaron un espíritu independentista en los que pelearon está mal, porque eso no pasó así. O sea, ya dejamos de lado el análisis avanzado y el análisis de procesos históricos, y es algo que definitivamente no pasó así. Lo que sí pasó, sí, es que se defiende el territorio español, sí. Éramos todos españoles, éramos todos españoles, sí. Éramos todos súbditos de Fernando VII. Entonces, por más revueltas que puedan encontrar antes de las invasiones inglesas, ¿sí? La lealtad de todos durante las invasiones inglesas era hacia España. Recién con la primera junta podemos empezar a hablar de un par de, en su época, ¿sí?, llamados fanáticos, que pensaban en la independencia, pero hacían solamente eso, lo pensaban, ¿sí? Que básicamente es Mariano Moreno y su círculo de influencia, no la primera junta. Mariano Moreno y un par de personas más, en 1810. Ahí podemos empezar a hablar de alguien que pensó, sí, estaría bueno no ser colonia, pero los demás, y sobre todo antes de 1810, incluido el propio Mariano Moreno, eran completamente españoles. No había duda de eso. Sí, se, las invasiones inglesas, incluso, sí, entre cuando se llama para defender,
se llama un reclutamiento obligatorio, ¿sí? de milicianos para defender la ciudad, para reconquistar la ciudad, mejor dicho, durante la primera invasión inglesa. Y en lo que baja del cabildo, ¿sí? Con influencia de Liniers, ¿sí? No me detengo en cómo ocurrió cada invasión inglesa, porque eso es justamente parte de sus trabajos, ¿sí? Y como dije al principio del video, ¿sí? Esta cuestión de que queda en decisión de ustedes si quieren levantar la nota o si lo quieren entregar fuera de término. Bueno, ahora repito, les voy a mandar, cuando mande la devolución voy a mandar exactamente y detalladamente cómo, cómo es el régimen académico de la materia en este tipo de casos. Bueno, volviendo a las invasiones inglesas, ¿sí? Se llama a que vengan los andaluces, a que vengan los gallegos, ¿sí? Los gallegos son los que vienen de Galicia, ¿sí? Acá le decimos gallego a cualquier español. No, los gallegos son los que vienen de Galicia. O sea, llama a que vengan a los que estaban acá, los españoles que estaban acá, de distintas partes de España, y llama a los criollos a defender a su a defender a su patria, más que madre patria, a defender a su patria. Su patria era España. Sí. Eh, Ahora, eso en primer lugar, sí. Y por eso digo, no fue pensado, no, uno no iba a defender eh, su país, España, sí. España subrayado en negrita o con un cartel gigante atrás mío. País que se defiende durante las invasiones inglesas en Buenos Aires, España. Nada más. No, no había ideas de independencia, no había nada. Es más, el propio Belgrano, ¿sí? que trabajaba, y el propio Belgrano que trabajaba, ¿sí? en una dependencia española, ¿sí? en Buenos Aires, se enoja muchísimo porque sus compañeros pactan con los ingleses, ¿sí? y está indignadísimo de cómo estos cobardes pactan con los ingleses en vez de ser fieles a España. Belgrano. Belgrano que 6 años después lo vamos a tener creando o izando por primera vez el primer modelo de bandera argentina, lo que va a ser la bandera argentina en 1812. Así que tengan en cuenta que hasta un prócer tan venerado actualmente como Belgrano era absolutamente español en 1806, ¿sí? ten, o sea, para más ejemplo, ¿sí? y para cerrar este tema, es como decir que no lo sé, que la recuperación económica de Estados Unidos fue de 1930 fue a propósito para ganar la recuperación económica en la década del 30 fue a propósito para ganar la guerra mundial en 1945. No tiene, sí, no tiene nada que ver. Lo que yo puedo decir es que tuvo un efecto. Así como yo puedo decir, si yo me quedo dormido, si yo me quedo dormido afuera, me puede caer un meteorito encima. Sí, puede pasar. Y sí, que me haya quedado dormido afuera va a ser un efecto directo, una causa directa de que me haya caído un meteorito encima. Pero no hay forma de que yo haya podido prever eso cuando me fui a quedar dormido afuera. No, espero que se haya entendido, ¿sí? Los, los personajes históricos, al igual que nosotros ahora, no tienen forma de ver el futuro, ¿sí? No es un buen análisis
que nosotros que conocemos cómo terminó la historia, que nosotros que con el diario del lunes, como se suele decir, digamos, ah, sí, él hizo esto, 15 años antes, 6 años antes, 20 años antes, porque quería estar como quedó 50 años después. No, a menos que alguien tenga una bola de cristal, haya tenido una bola de cristal en las invasiones inglesas o un manual de historia argentina de 2020, eso no pasó. ¿Sí? Eran todos españoles. Bien. Segunda cosa, y el factor fundamental de las invasiones inglesas, la consecuencia fundamental de las invasiones inglesas, es la militarización de Buenos Aires. Hablamos de que Buenos Aires se militariza, o sea, de que hay presencia militar en Buenos Aires, ¿sí? Porque el reclutamiento es obligatorio para todos los varones que puedan portar armas. ¿Sí? Se llama a todos a formar parte de las milicias. ¿Qué era la milicia? Te obligaban a ir, te entrenaban, era una especie de servicio militar, ¿sí? Y formabas parte de la milicia según tu etnia, ¿sí? Ahora, un entrenamiento de 3 meses, de un mes, 3 meses, 6 meses, no se compara a alguien que viene peleando y batallando toda su vida, literalmente matando gente toda su vida, si a un soldado profesional. Por eso milicia, y milicia urbana porque es dentro de una ciudad, de la ciudad de Buenos Aires. Entonces tenemos poco equipamiento, sí, porque te daban el rifle, no, perdón, el arma que encontraban, sí, los rifles son posteriores, te daban el arma que encontraban, sí, el arma que había, poco, o sea, poco o mal equipamiento, poco o mal entrenamiento, ¿sí? Que eso en realidad lo subsana un poco Liniers, que Liniers sí era militar de carrera. Y lo que tiene principal la milicia, aparte de esto de la falta de entrenamiento, es que está estacionada cerca del Cabildo generalmente, ¿sí? No es un ejército, ¿sí? Pensemos en un ejército que esté en muchas guerras actualmente. Por ejemplo, el ejército de Estados Unidos, que siempre está peleándose en algún lado, ¿sí? Es un ejército que uno se enlista, como el ejército argentino, ¿sí? Afortunadamente nosotros no tenemos guerras hace bastante tiempo. Uno se enlista, se entrena toda su vida y en caso de guerra lo pueden mandar a la otra punta del mundo. El miliciano no. El miliciano, sí, al miliciano lo obligaban a formar parte de la milicia, le daban un equipamiento pobre, lo entrenaban, sí, con mediano a bueno entrenamiento en esta época, en estos años específicos, 1806, 1807, 8, y te dejaban en el cabildo, ¿sí? Una de las cuestiones para que las milicias no se subleven es que no enviarlas lejos de su domicilio, porque imagínense, es una cosa, bueno, me obligan a ir, ¿sí? Me obligan a arriesgar la vida, me tienen acá cuartelado, ¿sí? Yo tenía mi esposa, mis hijos, ¿sí? Tenía no me molestaba nadie en Buenos Aires o o en el campo de Buenos Aires. Me tienen acá al lado del cabildo, ¿sí? Por lo mínimo no me manden a ninguna pelea
a determinada distancia de mi casa. No me manden a una pelea al Alto Perú, ¿sí? O sea, lo que es ahora Bolivia. ¿Sí? Yo estoy acá para defender mi ciudad. Las milicias generalmente, por regla general, se hacen para defender el hogar, ¿sí? A cambio del ejército, que se hace para defender un estado, un país, ¿sí? Se hace para defender donde uno vive realmente. Es como si nos invadiera algún país ahora en nuestro barrio. Te armás con o sea, esos habitantes se armaron con lo que tenían a mano y se organizaron entre sí para defenderse, para defender sus casas, ¿sí? Eh, bueno, entonces, post invasiones inglesas, o sea, después de las invasiones inglesas, lo que tenemos es ejército regular español, ¿sí? Que a pesar de que eh, no lograron, ¿sí? El ejército regular español no logra defender la capital virreinal, lo cual es gravísimo, ¿sí? Desde un punto de vista político es gravísimo. Sigue habiendo tropas regulares estacionadas en Buenos Aires porque justamente es una capital virreinal. Así como cuando ustedes investigaron las invasiones inglesas, habrán encontrado que había tropas regulares en Montevideo, ¿sí? O en Santiago, en la Capitanía General de Chile, ¿sí? Hay tropas españolas, ¿sí? Que no necesariamente son españoles, no necesariamente nacieron en España, pero bueno, se entiende, son soldados de carrera, son soldados que fueron soldados toda su vida. Y la cuestión es que son pocos, ¿sí? Estamos hablando, depende muchísimo el año que uno agarre para analizar, pero estamos hablando de entre 800 y 3000 soldados, ¿sí? Son pocos soldados para defender Buenos Aires, y cuando uno recluta a todos los varones aptos para la lucha militar, por más que sean milicias, por más que tengan poco entrenamiento, son mayor cantidad, ¿sí? Y por sobre todas las cosas los mantiene la ciudad. En cambio, al ejército regular lo mantiene Potosí, ¿sí? Ahora bien, esto no quiere decir que los milicianos quieran independizarse. Ni los civiles ni los milicianos querían independizarse, ¿sí? Nadie quería independizarse en 1806 ni 1807, ni esta frase muy típica de manual o de Wikipedia o de muchas fuentes, lamentablemente, de se instaló un espíritu de revolución. No, pues nadie sabía nada, nadie podía saber lo que iba a pasar en 1808, ¿sí? Que es la noticia de que llega en 1810, que es la chispa que hace explotar la Revolución de Mayo, ¿sí? O sea, todo, todas son cosas que a tener en cuenta, pero en 1807 nadie quería independizarse, ¿sí? Todos eran fieles al rey de España. Más allá de las revueltas aborígenes, ¿sí? Como digo, siempre hubo revueltas, pero en Buenos Aires nadie quería. Pero los milicianos eran más, y nos importa porque en cualquier caso de cambio político siempre va a importar el que tenga las armas, obviamente. Si yo digo que quiero ser de River y viene alguien y me apunta con un arma y me dice no, vos vas a ser de Boca,
sí, obviamente voy a ser de Boca. Eh, Al punto que voy es que la fuerza militar, ¿sí? Sea miliciana o sea ejército regular, tiene muchísimo peso. Y estamos en un punto donde los milicianos son más que el ejército regular. Entonces los milicianos que se crean desde a partir, mejor dicho, o desde las invasiones inglesas, van a empezar a tener peso político en las decisiones de Buenos Aires. Y para cerrar, ¿sí? Una cosa que es la designación de Santiago de Liniers como virrey. Sí, básicamente eh, hay fuentes y sobre todo una cosa que se popularizó mucho con el historiador Felipe Piña, que yo no recomiendo, eh, básicamente por estas cuestiones que están mal de plano, o sea, no está mal el análisis, sino que es como decir que, que Belgrano era hincha de Messi, sí, no, está mal, no pudo haber pasado así de ninguna manera. Y hay documentos que muestran que no pasó así. Eh, sí, en historia ese tipo de falsedades le decimos anacronismos, sí. Eh, lo que pasa en la primera invasión inglesa es que Sobremonte, sí, que era un cobarde, pero se lo ha condenado, si la historia lo ha condenado como un ser despreciable, ¿sí? Más allá de todo. Sobremonte está cumpliendo con una ley, ¿sí? La ley española establecía que en caso de invasión de Buenos Aires, Sobremonte, que el virrey se escapara a Córdoba con la plata, con la caja virreinal, o sea, con la plata que era de Potosí, sí, que se escapara a Córdoba con la plata. Sobremonte no está queriendo la plata para él. Sobremonte está buscando reorganizarse en Córdoba y esperar refuerzos. Ahora, que haya manejado de manera espantosa desde una forma política y de una forma militar la invasión es absolutamente otro tema, ¿sí? Porque desoyó, o sea, no quiso escuchar consejos que le dijeron: mirá, vienen los ingleses, mirá, vienen los ingleses, mirá, están cada vez más cerca, uy, mirá, están desembarcando los ingleses. Y no quiso escuchar hasta que tuvo el, el lío ya muy encima, la invasión encima. Pero cuando Sobremonte se escapa, más allá de que sea un cobarde o todo lo que le quieran decir a Sobremonte, que probablemente lo tiene bien merecido, está siguiendo una ley, ¿sí? Y los ingleses lo agarran, ¿sí? Como botín de guerra. Eh, Eso por un lado. Y por último, eh, se designa a Liniers como nuevo virrey, a Santiago de Liniers como nuevo virrey del Río de la Plata, del virreinato del Río de la Plata, perdón. Ahora, van a encontrar en muchas fuentes que dice que eso lo hizo el cabildo. No. ¿Qué es un cabildo? ¿Sí? Un cabildo es la municipalidad. Es el órgano local, ¿sí? Que dirige esa ciudad. El cabildo de Salta dirige la ciudad de Salta, el cabildo de Buenos Aires dirige la ciudad de Buenos Aires, el cabildo de Montevideo dirige la ciudad de Montevideo y así. ¿Sí? En cada ciudad medianamente importante había un cabildo y ese cabildo dirigía los asuntos locales. ¿Sí? Un cabildo no tiene el poder para designar una autoridad del virreinato. Solamente el rey tiene ese poder. El rey elige, o sea, recordemos que virrey es, bueno, es el rey que le dice a alguien: bueno, vos vas a ser, mi representante en el Río de la Plata. Lo que digas vos es como lo que diga yo. Vos sos un rey chiquito mío,
en el Río de la Plata, ¿sí? Entonces, el cabildo no tiene ese poder. Lo que hay es destacable de la transformación de Liniers en virrey es que por primera vez un, un sistema que siempre fue verticalista, o sea, formando una línea vertical desde el rey a las colonias, por primera vez el cabildo sugiere lo que consideraba una valentía, ¿sí?, impresionante, y demuestra no las ganas de independencia, repito, no, de independencia acá no tiene nada que ver, ¿sí?, lo demuestra la bronca que le tenían a Sobremonte, ¿sí?, porque no todos conocían esa ley española, ¿sí? Era una cosa de, a ver, Sobremonte, te fuiste. A ver, primero, no escuchaste que dijimos, te venimos avisando hace 3 semanas que estaban viniendo los ingleses. Apenas viste que pisó un inglés armado en la costa, te rajaste con la plata y encima te agarraron y perdiste la plata. Entonces se querían deshacer de Sobremonte, o sea, más que valentía es bronca a Sobremonte lo que tiene el cabildo en este momento, ¿sí? Los funcionarios del cabildo le sugieren al rey de España que Santiago de Liniers, que era un francés que estaba al servicio de la corona española, sea el nuevo virrey, del Río de la Plata, por su valentía y por sus habilidades de comando durante las invasiones inglesas. Y el rey accede, ¿sí? Entonces es la primera vez que, en vez de el rey dando órdenes a las colonias, que el rey escucha una sugerencia del cabildo, de la colonia, ¿sí?, del nivel más bajo administrativo que se podía encontrar. Escucha, llega a oídos de Fernando VII y se dice, bueno, está bien, que sea su nuevo virrey. Yo confío en este señor que protegió de los ingleses mi territorio, así que sea el nuevo virrey del virreinato del Río de la Plata. Bueno, veo que me excedí un poco. Sí, lo último que les voy a decir es siempre escriban. Todavía no empezamos a ver autores, pero cuando empecemos a ver autores siempre se escribe según fulano, ¿sí? Es como yo les hablo ahora de Piña, por ejemplo. Según Felipe Piña las cosas pasaron así. Ahora, si yo digo las cosas pasaron así, lo estoy diciendo yo. Si yo digo según Felipe Piña las cosas pasaron así, la culpa, o sea, estoy diciendo que el autor lo dice así. Lo aclaro porque mucho más adelante en la materia, no es algo de lo que se tenga que preocupar ahora, yo lo estoy mencionando ahora. Mucho más adelante en la materia vamos a comparar autores, uno que diga que es blanco, otro que dice que es negro y otro que dice que es azul. ¿Sí? Ustedes tienen que entender cuál autor dice tal cosa. Eso por un lado. Y segundo, por favor, ¿sí?, la materia, no, esto no es historia, no geografía, es historia y geografía, ¿sí? Y siempre que hablamos del territorio rioplatense, estamos hablando de futura Argentina, ¿sí? No estamos hablando de Argentina. O sea, el que me ponga las invasiones inglesas a Argentina ya está mal, pues tiene un desfasaje, o sea, no entiende que hay como mínimo 50, 60 años entre que se pueda hablar más o menos de Argentina y las invasiones inglesas. Las invasiones inglesas fueron al virreinato de Río de la Plata, ¿sí? Y el virreinato de Río de la Plata se acaba en 1810 en la Revolución de Mayo, que vamos a ver el viernes que viene. Y la independencia recién ocurre
en 1800, el 9 de julio de 1816. ¿Sí? Todos los gobiernos que hay entre 1810, o sea, todos los gobiernos fuera del virreinato. El virreinato se acaba en 1810. Todos los gobiernos que hay entre 1810 y 1816, primera junta, primer triunvirato, segundo triunvirato, directores, ¿sí? Todos los gobiernos que hay no son independientes, ¿sí? La primera creación de la bandera en 1812, la creación de la escarapela, del himno nacional, todo lo que pasó no es independiente, y ya lo vamos a ver por qué en las clases posteriores. Así que bueno, creo que con todo esto ya dije todo lo que quería decir. Les repito ahora con la devolución de los trabajos, les voy a les voy a indicar bien cómo eh, cómo cómo funciona este tema de los trabajos, cuánto tiempo tienen, eh, si quieren entregarlo fuera de término o si quieren eh, entregarlo y que yo lo corrija de forma más rigurosa. Sí. Quiero que se queden tranquilos, que es un sistema que intenta ser eh, lo más justo, perdón, lo más justo, lo más transparente y lo más honesto para todos. ¿Sí? Siempre, siempre va a ser mejor que ustedes entreguen en fecha, porque el que entrega en fecha yo lo corrijo teniendo en cuenta que entregan en fecha, que tienen, teniendo en cuenta que tienen muchos trabajos para realizar, teniendo en cuenta nota de concepto, esto de decir, uy, qué bueno, me entregó en fecha, sí, eh, teniendo en cuenta muchas cosas. Eh, Ahora, el que entregó en fecha y quiere levantar la nota también puede hacer uso de la segunda herramienta, ¿no? Pero eso ya quedan ustedes. Como todo, como es usual en este tipo de casos, queda la mayor nota. ¿Sí? Si ustedes tienen un 1 o entregaron en término y sacaron un 5, un 7, un 8, ¿sí? Y con la mayor dificultad de la segunda entrega y con la mayor dificultad de todo, ustedes sacan una peor nota, queda la primera nota. O si sacan una mejor nota, queda la segunda nota. ¿Sí? Queda la mejor nota de las dos. Si se entiende. Bueno, todo esto se los voy a detallar y lo voy a formalizar ahora en estas horas. Yo estoy grabando esto a la 1:15, ¿sí? Es este momento. Así que ahora corregiré los trabajos y les voy a entregar formalizado, o sea, por escrito, todo, todo lo que les acabo de decir con respecto eh, al sistema de entrega de la materia. Buenas tardes, y cualquier cosa saben que me pueden contactar por mail o por WhatsApp. ¿Sí? Buenas tardes, espero que se estén cuidando y que estén respetando la cuarentena. Hasta luego.